Aleluya. Aleluya. Amados hermanos de la Iglesia Sungna, les doy la bienvenida a todos ustedes y les bendigo en el nombre de Jesús por venir en este culto de la resurrección y en el Día de la Familia Sungna. Y a través de este culto alabemos al Señor victorioso, quien venció el sufrimiento y la muerte. Y el Señor que resucitó, Él vendrá y estaremos junto con Él. Y espero que todos juntos podamos celebrar esa resurrección con gozo y esperanza. Y la semana pasada compartimos el camino del sufrimiento del Señor y no olvidemos la humildad de nuestro corazón arrepentido al compartir el dolor del Señor. Y espero que nosotros siempre grabemos esto en nuestros corazones. Y ahora estamos dirigiéndonos hacia la gloria de la resurrección y unámonos con misericordia y fidelidad para la victoria completa de nuestra iglesia. Y bendigo a todos los que participan en este culto. Aleluya. Y si veo desde acá, pareciera como en el cual todos nosotros nos hemos reunido y hemos tenido pues ese encuentro con el Señor que venció a la muerte y dejó atrás la tumba. Y la verdad es un gran gozo verlos a todos ustedes. Y también quiero darle la bienvenida a todos nuestros miembros que han venido incluso desde lejos, y de que todos nosotros somos un solo cuerpo y una familia, y espero que nosotros podamos triunfar y ser un cuerpo de la Iglesia Sungna. Aleluya. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres sin distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, unámonos, misericordiosos, fieles y fuertes. Todos juntos. 주님께 영광 다시 사신 주 사랑 권세 모두 이기시네 흰옷 입은 천사 돌을 넘겼고 부르셨던 곳을 비어 주님께 영광 다시 사신 주 사랑 권세 모두 이기시었네 부활의 주님 나타나시사 두려움과 물리치셨네 주의 교회 기도 찬송하여라 다시 사신 주님 지금 이겼네 주님께 영광 다시 사신 주 사랑 권세 모두 이기시었네 생명의 힘 영광의 주님 주님 없는 삶은 헛되으리라
내 사랑으로 세상이 비고 요란 건너보냐 가게 앞서서 주님께 영광 다시 사신 주 사망 권세 자 우리 후렴 다시 합니다. 주님께 영광 빨리 가겠습니다. 주님께 영광 다시 사신 주 사망 권세 모두 이기시에 사망 권세 모두 이기시려 할렐루야. 하나님 아버지 Padre Dios, en esta hora en el cual nos hemos reunido para poder celebrar ese día histórico en el cual has muerto y has resucitado, y recibe nuestro culto. Y ayuda, Señor, a poder entender de que tú has recibido todo sufrimiento y todo dolor y muerte. Y en esta hora estamos recordando tu resurrección. Y ayuda, Señor, de que todos nosotros así podamos ser ese cuerpo tuyo, y recíbenos a nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 새벽 기다렸네
이 시간 En esta hora oremos en arrepentimiento, dependiendo de la sangre que nos ha redimido a nosotros. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, en esta hora venimos delante tuyo para poder entregar este culto de la resurrección y te damos gracias por ello. Ayuda, Señor, que ninguno de nosotros podamos menospreciar tu muerte y tu sufrimiento, sino ayuda, Señor, a participar en ello y ayuda, Señor, y Señor, haz que en todos nosotros podamos tener ese corazón que sea humilde delante tuyo. Padre Dios, quita, Señor, cada una de esas cosas, de esos obstáculos que nos hacen alejarnos de ti. Padre Dios, hubieron unos momentos en el cual que nosotros olvidamos, Señor, tu gracia, ese dolor, Señor, ese sufrimiento tuyo. Padre Dios, ten, Señor, misericordia de cada uno de nosotros. Padre Dios, y la verdad, con nuestra propia fuerza no podemos resolver nada de esto, pero tú enviaste a tu Hijo y así nosotros pudimos vivir. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a ser personas que verdaderamente recordemos esto por toda la eternidad. Y así, Señor, poder unirnos a tu plan y así poder complacerte. Y ayuda, Señor, que nuestra vida pueda estar lleno, Señor, de ti. Y ayuda, Señor, que en este culto, Señor, podamos triunfar. 예수님의 Y 이름으로 hemos orado en el 기도합니다. nombre de Jesús. Amén. 사랑과 은혜가 많으신 Padre, que eres lleno del amor y de la gracia, tú nos has amado a todos nosotros y nos has creado a tu semejanza y te damos gracias porque nos has guiado, Señor, para tener esa vida en Cristo y te damos la gloria y la alabanza. Padre Dios, esta semana hiciste que nosotros podamos vivir a través de tu gracia e incluso caminar en los caminos, en esos pasos que tú has pasado. Y así nosotros hemos venido el día de hoy a entregarte este culto de la resurrección. Padre Dios, Jesús, como derramó la sangre y Él así nos ha salvado a nosotros y a través de sus látigos también ha hecho que nosotros seamos libres de toda muerte. Ayuda, Señor,
para que nosotros el día de hoy podamos estar llenos de esa resurrección, ese gozo de la resurrección, y así, Señor, podamos vencer la muerte, y así poder estar lleno de tu esperanza y de tu felicidad. Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestra iglesia Sungna, que es tu cuerpo, y ayuda, Señor, que pueda ser restaurado, y todos nosotros, Señor, que hemos sido comprados con tu sangre, ten misericordia de nosotros y acéptanos a nosotros, y ayuda, Señor, a poder ser uno a través del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, para que nosotros así podamos vencer. Padre Dios, ayuda, Señor, a ser libres de toda artimaña del diablo. Y así, Señor, podamos ser restaurados a esa iglesia en la cual tú deseas. Y ayuda, Señor, para que así a todas las cosas, Señor, dentro de tu iglesia puedan ser acorde a tu voluntad. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder ser libres de todo ese dolor de nuestra iglesia, y ayuda, Señor, que a través del obispo podamos tener un solo corazón y restaurar nuestros corazones, y así podamos ir en esa visión en la cual has puesto, y ayuda, Señor, que así nosotros podamos triunfar. Y en esta hora, al entregar este culto de la resurrección, y ayuda, Señor, a poder hacerlo con todo corazón, con toda fuerza, con toda nuestra alma. Y guía, Señor, en esta hora. Y ayuda, Señor, que a través de esa palabra, Señor, que escucharemos a través del obispo, ayuda, Señor, que si esa palabra pueda venir en nosotros. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos obedecer y hacer ese culto en el cual que tú deseas, ese culto en el cual tú estás buscando, y así poder darte la gloria. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos entender tu voluntad. Y ayuda, Señor, para que así nuestros corazones podamos estar llenos de la fe, y así nosotros podamos entender esto como mandamiento del Espíritu Santo y obedecer a través de la fe y tener frutos a 30, 60 y a 100. Y ayuda, Señor, al obispo, Señor, al llevar tu palabra el día de hoy, darle la inspiración del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra con tu sabiduría. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화하도다. 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화하도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하늘나라 내 맘속에 이루어지니 날로 가깝도다 그 어디나
하나님 아버지, Padre Dios, en esta hora hemos venido delante tuyo para poder entregar nuestra fe. Recibe, Señor, el sacrificio y la fe de cada uno de ellos. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo y recuerda, Señor, a cada uno de ellos y a sus familias que ellos siguiendo a tu palabra cumplieron este mandamiento y ayuda, Señor, que tú seas el dueño de cada uno de sus vidas. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias, recuérdalos a ellos y ayuda, Señor, que ellos puedan así cumplir con todas las cosas que han tenido esta determinación delante tuyo. Y ayuda, Señor, que ellos puedan tener esa fe y esa voluntad tuya sea manifestada en sus vidas. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, recuerda a ellos, sus familias, y ayuda, Señor, que ellos a través de la fe, a través de ese camino de la sangre, ayuda, Señor, que esa bendición pueda realizarse en la vida de cada uno de ellos. Te queremos pedir por todas las personas que han enfrentado desde lejos o anónimamente. Recuerda, Señor, a cada uno de ellos y ayuda, Señor, que a través de esta ofrenda la iglesia pueda vivir y así esa bendición pueda realizarse en todos nuestros miembros. Te damos gracias por todo y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado la ofrenda con fe y que esa bendición esté en sus vidas y en todas sus familias.
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hablemos quedando hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. En esta hora oremos por el obispo que llevará la palabra, y que cada uno de nosotros tengamos ese corazón para poder recibir esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 우리에게 오늘도 이 부활의 큰 기쁨을 허락하심을 감사합니다. 주의 부활하신 이날 주의 날에 주 앞에 모였사오니 모인 모든 성도들의 심령을 주께서 만져주시고 저들의 심령이 옥토와 같이 하게 하사 교회에 주시는 하나님의 말씀을 붙잡고 그 말씀을 살아내는 역사 있도록 인도하여 주옵소서. 말씀을 증거하시는 감독님께 말씀의 영감이, 보혈의 영감이, 성령의 영감이 충만하시도록 도와주시고 이로 인하여 하나님께서 주시는 그 말씀을 담대히 증거케 하시도록 역사하여 주옵소서. 듣는 우리의 심령이 옥토와 같이 하사 하나님께서 주시는 생명의 말씀으로 인하여서 늘 살게 하여 주시고 그 말씀을 붙잡고 주의 부활하심에 동참하는 우리 모든 심령 될 수 있도록 역사 인도하여 주옵소서. 연약한 자께 얻게 하여 주시고 오직 주의 말씀으로 인하여서 생명의 능력을 소유할 수 있도록 역사 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en este día glorioso en el que resucitaste entre los muertos, entregamos este culto delante tuyo y deseamos de que tú obres en esta hora y que nos hables a cada uno de nosotros y dale tu palabra a tu siervo y tu poder y ayuda, Señor, para que tú le puedas dar a la palabra que sea necesaria a cada uno de nuestros miembros y también a toda nuestra iglesia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Cristo está cimentada en la esperanza de la resurrección. En el caso de que si la resurrección no existiera en la iglesia, entonces todas las cosas que hacemos dentro de nuestra fe, todas las cosas serán en vano. El hecho de que nosotros rendimos el culto, también que nosotros educamos e incluso el hecho que servimos y también y todas las cosas que hacemos por los otros hermanos y todas las cosas que hacemos en nuestra fe serán en vano. La iglesia de Cristo sigue hoy en pie en esa esperanza y corre con diligencia hacia ello. Y nosotros, al tener esa esperanza, es decir, tenemos esa expectativa, nosotros debemos procurar mantener una actitud digna ante ella. Por eso nos disciplinamos a nosotros mismos y así para tener una vida santa, para seguir el camino que Cristo nos ha dejado a nosotros. Por eso, nuestra esperanza en la resurrección no se basa en lo que nosotros poseemos. No creemos que la esperanza de nuestra resurrección se obtenga a través de nuestra propia justicia o por los logros que hayamos alcanzado o por nuestra propia santidad.
no es en estas cosas en lo que depende nuestra esperanza de la resurrección, sino que nuestra esperanza de la resurrección se basa en el hecho de que pertenecemos a Cristo. Y el grandioso acontecimiento del futuro que vamos a tener, que es la resurrección, está fundamentada precisamente en el hecho de que somos propiedad de Cristo, que nosotros somos propiedad de Cristo. Y no se trata de lo que logramos algo por el cual que a través de esto nosotros alcanzamos la resurrección, sino que como nosotros pertenecemos a Cristo y simplemente lo seguimos a Él, y así corremos en ese camino en el cual Él mismo ha abierto al resucitar. Y algunas personas podrán decir, el hecho de que Jesús haya resucitado es porque Él murió y no tuvo pecado, por eso Dios lo levantó de los muertos. Hay unas personas que afirman de esta manera, de que el hecho de que Jesús haya vivido, haya resucitado, es porque Él no tuvo pecado, y como se confirmó que Él no tiene pecado, Él tiene que vivir, y Dios lo revivió. Y tenemos que saber de que esto, en cambio de ser fundamentado bíblicamente, es una suposición que nosotros tenemos. Y si a través de este principio, entonces significa, llega al malentendido de que uno puede creer que cualquiera que no tiene pecado puede volver a vivir. Y parece decir que aunque uno muera, existe un principio que corrige las cosas que están mal, y puede que uno haya muerto y no tiene pecado, puede volver a vivir. Pero la verdad, esto no tiene ninguna relación con la fe de Jesucristo, y esto es lo mismo que gobernar, como si uno estuviera siendo gobernado por una ley enorme, donde se valora de esta manera de que uno puede vivir si no tiene pecado, pero no es así. Tenemos que saber que no hay ningún principio o ley en el mundo que puede vencer la muerte. No hay ningún poder en este mundo que puede vencer la muerte. La muerte es el fin. Una vez que ha muerto, uno puede decir, pero esa persona no debería morir. Perdón, no sabía, tú no puedes morir y ahora vuelve a vivir. O sea, una vez que ya se ha derramado el agua, ya no puede volver a devolver esto. La muerte, uno no puede devolver esto. Pero Jesús volvió a vivir. Pero entonces, ¿qué pasó entonces en esto? ¿Qué ocurrió a través en esto? El hecho de que Dios levantó a Jesús de los muertos es porque ese sacrificio, porque se complació del sacrificio que Jesús entregó al Padre. El sacrificio que entregó Jesús, ese sacrificio que se dio a sí mismo, Él se complació a través de esto. Por eso el Padre levantó a Jesús. Y esta verdad es esa estructura que podemos encontrar y se manifiesta en todo el libro de Hebreos. Y Hebreos es lo que nos está diciendo, todo lo que nos está diciendo a nosotros, y los versículos que están apareciendo en pantalla es una parte de esto, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y este cuerpo está hablando de ese sacrificio que se entrega. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y el resultado de esto, ¿qué es? Que se ha sentado en la diestra de Dios. Y lo que salvó, o sea, que volvió a la vida a Jesús, es solamente la autoridad del Padre. Es la autoridad que solamente el Padre tiene.
Y Él, como deseó hacer esto, lo salvó, o sea, lo revivió, lo resucitó. Y no es el hecho de que a Jesús haya revivido por la injusticia o un tipo de ley que existe, sino que el Padre es quien lo levantó de los muertos. Pero ¿por qué será que lo resucitó? Porque la obra que Jesús ha hecho es la obra que Él deseaba y la cumplió perfectamente y la entregó delante del Padre, entregando toda su vida para poder cumplir esto. Por eso, el hecho de que el Padre haya resucitado a Jesús no es por el simple hecho de que por no tener pecado. Y al mismo tiempo, el hecho que nosotros resucitamos es porque está conectado con esta realidad. Y el hecho de que el Padre haya resucitado a Jesús dentro de este evento, o sea, de esta ocurrencia, también está cimentada, está basada nuestra resurrección. Si vemos en nuestro caso, nosotros como pertenecemos a Jesús, nosotros como participamos en la muerte de Jesús, así como el Padre resucitó al Hijo, nosotros también de la misma manera, nosotros de esta misma manera estamos, el hecho que nosotros resucitamos está fundado en esto, en esta realidad. Y eso es lo que el Señor también ha prometido, que dice que nosotros como pertenecemos a Él, nosotros también participamos en su muerte y si Él resucita, nosotros también seremos resucitados en esa resurrección y tenemos esta expectativa en esto y es una promesa también que nosotros recibimos y que lo dice, yo haré la voluntad del Padre y al final no los abandonaré a ustedes, sino que ustedes también volverán a vivir. Y algo certero que nosotros podemos saber es que si el Padre ha resucitado al Hijo, entonces todos aquellos que están dentro del Hijo también serán resucitados. Y esta es nuestra esperanza. Y ese poder que resucita, que es lo que dice, lo cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y podemos ver que está hablando de esta misma afirmación. Con el mismo propósito y también dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y también el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos. Y nuestra esperanza es el hecho de que nosotros al pertenecer a Jesucristo y como Dios lo resucitó, nosotros tenemos esa expectativa de que también nosotros seremos resucitados. Por eso estamos en este lugar. Por eso para que nosotros podamos resucitar. Entonces, ¿cuál es la condición que nosotros necesitamos? Es que nosotros ciertamente tenemos que pertenecer a Cristo. Y nosotros tenemos que ser personas partícipes de su muerte. Y a través de esto, para poder hacer esto, nosotros, por eso, al principio, al creer en Jesús, deseamos recibir el bautismo. En ese tiempo en el cual nosotros creímos en Jesús, recibimos el bautismo. El bautismo, ¿qué es? Es esa acción que confesamos de que nuestra fe, de que pertenecemos a Cristo. Y al mismo tiempo, cuando nosotros recibimos el bautismo, cuando nos sumergimos en el agua y salimos de esto, es porque nosotros estamos manifestando el hecho de que Jesús, de que Dios nos va a resucitar a nosotros. Cuando salimos del agua, nosotros estamos teniendo esa fe de que Él nos levantará a nosotros también y así es
estamos haciendo esa confesión que hacemos una vez en toda nuestra vida, y la confesión que representa toda nuestra vida es el bautismo. Y obviamente el bautismo no es que hagamos todo esto, o sea, que viene con todo esto, con ese efecto de la salvación, pero es algo simbólico en el cual nosotros estamos confesando delante de Dios. Es la confesión del hombre. 자, 그러면은 그렇게 하여 우리는 Pero entonces, 그리스도 안에 있음으로써 ahora nosotros al estar en Cristo 소유된 자로 y nosotros ahora haciendo su pertenencia, 가신 길, entonces nosotros estamos siguiendo ese camino que Él ha preparado para nosotros. 여러분께 질문을 Pero ahora me gustaría preguntarles algo a ustedes. ¿Será que nosotros, o sea, ustedes y yo que pertenecemos a Cristo, será que nosotros, si moramos, o sea, cuando moramos, vamos a volver a vivir? Es una pregunta que les quiero dar. ¿Será que si nosotros morimos vamos a poder vivir? 맞는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 Pareciera que sí, pero pareciera que no. 함정이 있었어요. Pero acá había una trampa que les di y creo que ustedes cayeron en esa trampa. 자, 사망은 예수 Si vemos, Jesús fue quien experimentó la muerte. Nosotros, en cambio, no experimentamos la muerte. 이 이후로는요. A partir de ahora, aunque nosotros moramos, seguiremos sin experimentar la muerte. 하셨고요. Jesús murió, 그런데도 사망하셨는데 pero a pesar de morir, de que haya muerto, Él resucitó. Esto significa que Él ya no es encerrado en esa muerte, sino que durante ese tiempo Él venció el poder del pecado y la muerte que había sido los protagonistas violentos que dominó al mundo. 그는 부활하신 Y Él, al resucitar, Él rompió ese poder que la muerte tenía, esa autoridad que decía que quien muere no puede volver a vivir. Él rompió con esa autoridad y rompió esa pared que nadie podía derribar, ese principio que arrastraba al mundo, 온 세상과 온 우주를 que arrastraba a todo el mundo entero y a todo el universo, a ese principio. 그걸 깨셨어요. Él rompió con esto. 그래서 우리가 죽는 것은 Por eso, cuando nosotros morimos, 육신의 죽음인데 pues morirá solo nuestro cuerpo, nuestra carne, 진정한 사망이 pero no se trata de nuestra muerte verdadera, sino que simplemente es el dormir. 완전히 죽으셨어요. Jesús murió verdaderamente, sin embargo, pero Él volvió a vivir y así rompió con la autoridad de la muerte. Así que esa autoridad de la muerte no puede amenazar o obrar nuevamente en Cristo. De la misma manera, 그리스도에게 속한 aquellos que pertenecen a Cristo, ¿qué pasará con esas personas que pertenecen a Cristo? De la misma manera, aquellos que pertenecen en Cristo, esa autoridad de la muerte no puede ahora actuar en nosotros. Aleluya. Pero la persona que ha muerto, entonces no es que haya muerto verdaderamente, sino que solamente está durmiendo. 원래 죽으면 그게 Pero entonces, si pues muere, o sea, será el fin de todo. Pero entonces esa es la muerte de los incrédulos. Y aunque por supuesto, incluso después de la muerte, su existencia espiritual no es que se extinga por completo, sino que seguirá existiendo de alguna manera. Sin embargo, como murieron sin creer, la muerte del incrédulo representa el cumplimiento mismo de la muerte. Y si vemos en términos pues reales, es como culminar la culminación de la muerte. Y por supuesto, al final habla pues la última muerte. Sin embargo, a diferencia de esto, cuando un cristiano muere, el poder de la muerte no puede actuar sobre ellos. Por eso su muerte es solo un estado temporal de reposo y no puede llamarse pues como muerte, porque simplemente está esperando el momento para despertar. Por eso, aunque el cuerpo físico de los cristianos haya muerto, este cuerpo haya muerto, pero en realidad están durmiendo. 잠자고 있는 것으로서 Y cuando Cristo regrese, 재림하시는 날 Él los llamará
y ellos se levantarán. ¿Y quiénes son aquellos que se levantarán? Son aquellos que han muerto en la carne, y cada uno de ellos tendrán su funeral y serán enterrados, pero ellos tendrán nuevo cuerpo. En el momento en que fueran llamados por el Señor, serán así, volverán a la vida y subirán al cielo. O sea, en el cielo tendrán ese encuentro con el Señor. Pero entonces cuando esto ocurre, esto inevitablemente ocurrirá. Pero en el momento en el cual sean pues llamados, entonces ¿qué pasará con las personas que están todavía viviendo en la tierra? Si estas personas serán cambiados, sus cuerpos serán cambiados, y de la misma manera ellos serán arrebatados y subirán al cielo, subirán rápidamente y así tendrán ese encuentro con el Señor en los cielos. Y podemos ver que es algo increíble que está ocurriendo en el cielo. Pero entonces si vemos los cristianos, inevitablemente antes de que venga ese último, el final de todas las cosas, o sea, antes de que venga el verdadero fin de todas las cosas, ellos tendrán que pasar por ese proceso de ser arrebatados. Pero entonces lo que nosotros esperamos y esperamos una y otra vez, ¿qué es? Es la segunda venida del Señor, que el Señor, en la venida del Señor, cuando nos llama a nosotros desde el cielo. Pero por eso, cuando nosotros hablamos sobre el ser arrebatados y el último evento es completamente diferente, incluso el tiempo en que los dos tienes es diferente. Cuando hablamos sobre el último tiempo, estamos hablando del juicio final, en el cual también los incrédulos, también ellos serán levantados. ¿Por qué? Porque ellos para ser juzgados necesitan ser levantados, porque necesitan una existencia para ser juzgados y recibir ese castigo. Pero esto al ser revivir, esto no significa de que hayan vencido la muerte, sino que es todo lo contrario. Ellos siguen todavía enredados un 100% por la muerte y están en este estado en el cual ya no puede restaurar, y al final ellos tendrán que pagar el castigo de la muerte. Pero ustedes y yo, nosotros, ahora esa autoridad de la muerte ya no vence, o sea, no puede vencernos a nosotros, sino en cambio nosotros ya lo hemos vencido y nosotros estamos dentro de esa autoridad que ha vencido la muerte. Por eso nosotros podemos estar tranquilos y espero que todos ustedes puedan estar en esa tranquilidad. Sin embargo, todavía algo que nosotros debemos tener cuidado. Si nosotros pensamos, ya, ahora todo está bien, vamos a pecar sin control. Pero esto es el camino directo hacia la muerte. El pecado lleva a la muerte y la Biblia lo enfatiza en varios versículos. Y incluso si nosotros pecamos voluntariamente, seremos arrastrados nuevamente por el poder de la muerte. Dice que cualquiera puede caer. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos, alerta a esto. Sin embargo, lo que hemos visto en la semana pasada sobre la muerte del Señor, no es algo que debemos arrepentirnos, sino cuando realmente sabemos con certeza que el Señor murió y también resucitó, nuestra esperanza se fortalece aún más. Y lo que sucederá en el futuro se hace más claro y evidente ante nuestros propios ojos. ¡Aleluya! Y si vemos de que Jesús realmente resucitó y su cuerpo murió por completo e incluso fue abandonado, y en ese día en el cual Él murió fue solamente algunas horas antes del día de reposo, donde iba a comenzar el día de reposo, más o menos 2 o 3 horas antes del día de reposo. Pero entonces el día de reposo uno no puede hacer nada, incluso no puede enterrar a alguien. Obviamente nadie, ¿quién enterraría a una persona crucificada? Esto no era permitido legalmente, o nadie lo haría, tocaría ese cuerpo. Pero entonces Jesús había sido abandonado por completamente, y sin duda hubieron muchos cristianos ocultos que no estaban angustiados sin saber qué hacer.
Pero José, que era un miembro del concilio y hombre valiente, se presentó y era rico y ofreció su propia tumba y pidió a Pilato que le entregara el cuerpo de Jesús. Y lo hizo pues con gran valor y afrontando una gran carga y un gran riesgo, pero luego lo logró y rápidamente pues procedió a sepultarlo en su propia tumba e incluso y solo envolviéndolo al Señor en sábanas de lino sin poderle pues ponerle esas especias aromáticas. Y como se acercaba el día de reposo, entonces todo pues se tenía y nadie podía hacer nada. Y así fue como se cerró la tumba con una roca. Y luego de esto, cuando al pasar esa noche y el siguiente día, pues en el día de reposo también estuvo en ese lugar. Y también el siguiente día de esto, que podemos decir que es la madrugada del día del Señor, entonces es donde estaba terminándose el día de reposo. Entonces, cuando ya estaba amaneciendo, es el fin de él, del día de reposo. Pero las mujeres prepararon las especias aromáticas y los injurios para ponérselo a Jesús. Pero entonces vieron, ellos no podían pensar en cómo iban a quitar la roca, pero al llegar a ese lugar vieron que la roca se había puesto y la tumba estaba vacía y se sorprendieron. Entonces sí corrieron hacia los discípulos y les dijeron lo que había ocurrido. Y entonces le dijeron a Pedro y a Juan. Y si vemos en el libro de Juan, dice de que ellos se sorprendieron, o sea, se impactaron al escuchar eso y corrieron hacia la tumba y miraron la tumba y entraron pues en la tumba y vieron de que Jesús no estaba en ese lugar, sino que solamente la ropa pues blanca del lino fino estaba doblada y parecía que nadie lo hubiera, pues que no hubiera, como no hubo un robo. Entonces pensaron, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Será que alguien se robó el cuerpo de Jesús? O sea, ¿qué ocurrió acá? Y como ellos no sabían qué hacer y como ellos estaban saliendo de ahí angustiados, pero entonces dice que Jesús se manifestó a María Magdalena, se apareció a María Magdalena y le ordenó que le dijera a los discípulos de que yo les he prometido, pero ellos no han creído acerca de eso, de que nosotros pues nos íbamos a ver en Galilea. Pero entonces María Magdalena fue hacia los discípulos y les dijo acerca de esto, pero ellos no creyeron en sus palabras. Y entonces el Señor, podemos ver que más o menos, creo que es en la noche del día del Señor, se apareció delante de los discípulos y al venir delante de los discípulos, entonces ellos se sorprendieron a ver esto. ¿Por qué? Porque vieron que aquel que había muerto estaba delante de ellos y apareció de repente. Pero entonces ellos así creyeron en Jesús y dijeron, él verdaderamente vivió. Pero entonces había unos discípulos que no estaban en ese lugar, pero ahora como Tomás. Y luego de varios días luego se volvió a manifestar sus discípulos y ahí es donde así tocó las manos clavadas de Jesús y el costado de Jesús. Y así confirmaron que Jesús verdaderamente resucitó. Y desde luego de esto hay varios reportes en la Biblia que dice que el Señor se apareció en diferentes ocasiones a sus otros discípulos. Por lo tanto, para los cristianos, el hecho de que Jesús resucitó quedó completamente comprobado y ellos lo creyeron y sin lugar de ninguna duda. Y además, así vemos en el Evangelio de Juan, el Señor también se apareció a los discípulos junto al mar de Tiberias y ahí comió con ellos. Y el texto dice que les mostró que comió como si fuera cualquier otra persona. Y así, pues, comprobaron, pues, realmente Él venció por completo la muerte. Que Él venció por completo la muerte. Y la muerte no tiene poder sobre Él. O sea, confirmaron esto. Y era el Señor que resucitó. Y a partir de ese momento, y como ustedes pueden ver en el libro de Hechos, los discípulos solamente predicaron la resurrección. Predicaron que Jesús pues resucitado. La Biblia, o sea, la iglesia de Cristo comienza con la predicación del nacimiento de Jesús y su resurrección.
Por eso hoy nosotros sabemos que Jesús ha resucitado y aquellos que vieron con certeza escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo el libro y lo transmitieron de manera fiel y con humildad, sin dejar pasar ninguna generación con conexión. Y así es como llegamos a conocer esto. Por eso nosotros no necesitamos decir, ay, no estoy seguro, quiero confirmarlo por yo mismo. Y ahora si vemos, la palabra que hoy leímos es el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Y si vemos la palabra que leímos, nos muestra que los santos dentro de Tesalónicas tenían una duda. Y así Pablo les enseña acerca de esto. Y no era mucho que ellos habían creído en Jesús y hay muchas cosas que no conocían. Pero había algo claro que ellos sí creían. Y a pesar de que eran recién creyentes, sabían de quién era la iglesia de Cristo. Sabían de que la iglesia de Cristo iban a ser aquellos que iban a ser llamados luego de que el Hijo de Dios, o sea, Cristo, iba a volver en ellos. Algo que es algo muy importante. Y es igual para nosotros, ¿no es así? Cuando el Hijo de Dios vaya a llamar, cuando vuelva a nosotros somos aquellos que seremos levantados, aquellos que vamos a tener ese encuentro con Él. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio que nosotros tenemos? Que nos librará de la ira venidera de Dios y del castigo del infierno. Y también conocemos esa palabra, que es que ese día en el cual el Señor vendrá repentinamente y no va a ser 20 años luego o en este tiempo específico, sino que no sabemos cuándo vendrá. Por eso tenemos que prepararnos en todo momento. Incluso si vemos a el apóstol Pablo y como les enseñó, y también las personas de Tesalonicenses sabían, pensaron de que Jesús iba a volver cuando ellos vivieran. Pero había una preocupación para ellos, que era, pero entonces, ¿qué pasará con mi madre que murió la semana pasada o que murió hace un año? ¿Qué pasará con ella? Pero entonces, mi madre no podrá ser levantada cuando el Señor vuelva de nuevo. Entonces ellos tenían esa preocupación. ¿Será que hay esa discriminación? O sea, entonces uno tiene que estar vivo cuando Jesús vuelva de nuevo. Pero entonces ellos tenían esas dudas. Pero entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo la verdad y estaba diciendo ese gran misterio de Dios. Y por eso acá es donde se nombra y aparece la palabra dormir. Entonces, ¿qué significa que el dormir? Que estarán durmiendo. Y es una palabra que podemos encontrar en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Pero entonces esta palabra, cuando habla sobre esta palabra, está hablando, casi frecuentemente habla sobre esas personas, la muerte de los que han creído en Dios. Y no está hablando de la muerte completa, sino está hablando de la muerte en la carne. Y entonces acá está hablando la expresión de duermen y está hablando sobre la muerte. Pero entonces, si la Biblia nunca dice que Jesús simplemente dormía, nunca se refirió a la muerte como si Él estuviera en estado durmiendo en la tumba. O sea, nunca se expresa de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús realmente murió. Y cuando Él cargó con la cruz, recibió plenamente el feroz ataque de la muerte en todos los aspectos. Con su propio cuerpo, Él tuvo que soportar todo esto y nadie en este mundo resistía a la muerte. Ninguna guerra, bajo ninguna condición, puede soportar la muerte. Pero Él tuvo que recibir toda el poder de la muerte y Dios, el Padre, incluso lo abandonó. La mano protectora de Dios no estuvo con Él. Dios cortó completamente con Él en ese momento. Y Él verdaderamente murió. Y recibió en plenitud el ataque de la muerte y murió completamente. Y aunque Jesús haya muerto de esta manera, su muerte transformó la muerte de los creyentes en un simple dormir. Y porque el Señor murió de esta manera, la muerte que viene a los creyentes
ya no es una muerte en ese sentido, sino que se ha convertido en algo tan solo como dormir. Él cambió esto. El concepto mismo de la muerte se cambió así tan simplemente como la muerte por la muerte de Jesús en la cruz. Y también si vemos en el versículo de hoy dice que ignoréis acerca de los muertos para que no entristeéis como los que no tienen esperanza. Pero entonces digamos se está hablando de esta tristeza que uno pues siente en el mundo. Por ejemplo, una persona que muere porque tiene que dejar a esa persona, ese ser amado. Tiene que separarse de esa persona. Pero la verdad es que nosotros no estamos entristecidos por esa desesperanza de esto, sino que eso es lo que a los incrédulos hacen. Pues no hay esa pues la necesidad de desesperarnos. ¿Por qué? Porque ellos están durmiendo y dice que cuando viene el tiempo Jesús pues los levantará, tendrán ese mismo encuentro. ¿Y cuál es la base para que los creyentes resuciten? ¿Cómo es que los creyentes llegarán a resucitar? Es precisamente el hecho histórico de que nuestro Señor, quien es la cabeza de la iglesia, murió en la cruz. Esa ahora se convierte en la garantía de la resurrección de los creyentes. Porque la muerte del Señor es la muerte de los creyentes que son el cuerpo de Cristo y su resurrección será también la resurrección de los creyentes que participan en su muerte. Aleluya. Dice que Él vendrá y los volverá a tomar, que Él vendrá y los tomará. Y aquellos que, no solamente aquellos que han muerto creyendo en Jesús, sino que también los que están viviendo en la tierra también serán levantados. Y a esto es como nosotros le llamamos el arrebatamiento. Y la resurrección de Cristo es el hecho que manifiesta que el Padre ha recibido el sacrificio que Jesús dio. ¿Qué significa esto? Jesús resucitó. Entonces, ¿qué significa esto? Jesús. Entonces Jesucristo que le entregó a sí mismo a sí mismo como sacrificio equivale a aplaudir y con gran entusiasmo diciendo, entonces el Padre recibió ese sacrificio. Entonces, ¿dónde está pues la evidencia de que Él recibió con gozo a ese sacrificio? Está en la resurrección de Jesucristo. Y si vemos lógicamente, si el sacrificio de Cristo hubiera sido en algún sentido insuficiente, entonces existiría la posibilidad teórica de que Dios no hubiera resucitado a Jesús. Y en términos racionales se podría concluir de esta manera. Y además, la resurrección de Cristo demuestra de manera de que Él ha vencido al pecado y la muerte. Por lo tanto, para todos los cristianos no hay motivo para temer la muerte ni el final. Y al resucitar y Él al vencer la muerte, Él ha establecido la base para que todos los cristianos que le sigan puedan tener ese sueño y la esperanza y sobre todo la capacidad de experimentar el poder de la vida verdadera. Y si la muerte de los cristianos, la muerte completa, no es algo que viene a los cristianos. Y cuando, pues, en el momento que Jesucristo vuelva de nuevo, Dios los salvará a todos a ellos y hará que todos ellos vengan delante de Cristo. Y todos los que resucitarán vendrán juntos, estarán delante de Cristo a su alrededor. Y todos los cristianos estarán delante de Jesús, sea que estén vivos o sea que estén durmiendo, serán levantados. ¿Por qué? Porque todos aquellos que están en Jesús y de la misma manera como salvó a Jesús, o sea, resucitó a Jesús, también los hará vivir a ellos, los levantará a ellos. Por eso la resurrección de los cristianos no se puede separar con la resurrección de Cristo, sino están conectados estrechamente. Y ese es también algo que el Señor ya había dicho de antemano. Dijo, yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, si uno de nosotros, digamos, muera y pues y uno puede sentir esa tristeza,
Pero entonces, ¿cómo nosotros tenemos que sentirnos? ¿Será que debemos preocuparnos? No, no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento, cuando nosotros ya no hemos levantado, vamos a volvernos a encontrar con ellos. Y junto con Cristo, y cuando Él nos llame a nosotros, entonces ellos estarán en medio, pues por ejemplo, si cuando nosotros estamos vivos, digamos, en la tierra y el Señor vuelve de nuevo, entonces ellos estarán en medio de esa multitud que el Señor ha llamado. Por eso, cuando hablamos sobre el arrebatamiento, es lo que la Biblia nos dice a nosotros, y a esto se le, pues también el levantamiento también. Y este arrebatamiento es en el cual nosotros seremos levantados en el cielo, o sea, instantáneamente. Y tenemos encuentro con el Señor. Y entonces en ese momento del arrebatamiento se trata de ser llamado repentinamente por una fuerza poderosa, y es como ser pues arrebatados en ese instante. Fue como Felipe el diácono que fue arrebatado y apareció en un lugar y en otro lugar. Por eso podemos ver que los dos tipos de creyentes, sean que estén durmiendo o estén viviendo en la tierra, entonces como todos los dos están en ese camino del Señor, entonces el Señor es nuestro Señor. Aleluya. Pero entonces si vemos en el arrebatamiento, ¿cómo será el orden de esto? Entonces podemos ver de que Cristo, o sea, el Señor busca a su iglesia y busca a su iglesia, por eso Él asciende pues baja del cielo, el reino de los cielos. Y entonces cuando Él desciende del cielo, entonces en ese momento Él gritará con voz alta. Y sería como si fuera cuando un gran general pues ordena y haciendo que todo pues como sus tropas y todos se arrodillarán delante de Él al escuchar su voz. Por eso ese es el momento en que todos escucharán la voz de los hijos de Dios. Y luego dice que luego de esto podremos escuchar la voz del arcángel. Entonces primero el orden sería, primero el Señor dará esa ordenanza y después habrá la voz del ángel, del arcángel, y luego dice que luego llevará las trompetas. Pero entonces entonces en el campo de la batalla, cuando se toca la trompeta, ¿qué significa? Es pues la ordenanza de avanzar o retirarse. Y así de esta manera, entonces cuando haga la trompeta, entonces los muertos, o sea, los que están dormidos serán levantados, y así ellos tendrán ese cuerpo. O sea, serán transformados sus cuerpos en ese cuerpo y su imagen será igual a Cristo. O sea, serán completamente pues restaurados como Cristo. Y no solamente restaurados, sino que finalmente tendrán el mismo aspecto santo de Cristo. Y así al final lo que ocurrirá, ¿qué es? Que las personas que están todavía en la tierra, todos ellos serán levantados en ese momento y tendrán ese encuentro con ellos, y todos estarán alrededor de Jesús. Y así serán arrebatados. Entonces, todos los creyentes serán llevados al cielo por un poder repentino, y todos los creyentes serán transformados y recibirán ese cuerpo glorioso sin ningún problema, un cuerpo con el cual disfrutarán con ese gozo eterno y esa felicidad eterna. Y así todos ellos, en un abrir y cerrar de ojos, serán llevados hacia arriba. Y los muertos en Cristo, los que estarán durmiendo, resucitarán primero, y luego aquellos que están viviendo en la tierra serán transformados y se encontrarán con Él en el aire. Y será ese cambio completo. Y a partir de ese momento será la verdadera unión con el Señor. Y aunque ya somos unidos con el Señor, todavía estamos separados por nuestro cuerpo, y así hay muchos obstáculos. Pero en ese momento será esa unión perfecta con el Señor. Y seremos completamente librados de las manos del enemigo, del diablo y del sistema maligno de este mundo, y estaremos completamente salvos, o sea, sin ninguna posibilidad de experimentar la ira de Dios y tener ese encuentro con el Señor. Y obviamente más adelante tendremos ese juicio final, pero es un evento completamente diferente al arrebatamiento. Pero queridos hermanos, todos nosotros debemos ser arrebatados en ese arrebatamiento. Y podrán decir uno que uno tiene la oportunidad más adelante, pero no debemos pensar en eso.
Pero entonces esta palabra, ¿de dónde viene? Esta palabra, si vemos en el versículo que hoy leímos, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dice que esto es palabra del Señor. Pero nos podemos preguntar, ay, pero entonces, Señor, ¿cuándo dijo esto? ¿Será que en los evangelios? La verdad no puede decir esto, pero entonces dice esto en palabra del Señor. Pero es la palabra que Pablo estaba diciendo, representando a todos los discípulos. Y por eso dice, y por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Entonces, lo está diciendo con gran autoridad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esa palabra? Es que él recibió esa revelación y lo está diciendo. Que Dios le enseñó a sí mismo personalmente que así iba a ocurrir, que así es como iba a ocurrir. Y en otros versículos también, digamos, si vemos en 1 Corintios, dice, os digo un misterio. O sea, tiene el mismo tono y la misma forma en el contexto. Y está diciendo que originalmente estaba oculto, pero esto era un secreto, un misterio. Pero entonces el arrebatamiento no es algo que es como una suposición que uno tiene. Creo que esto va a ser así. Entonces, ¿no será que todos deberíamos ser levantados al cielo? O sea, esto no viene de una suposición. Y en la Biblia no hablaba acerca de esto. Pero, y tampoco no es, ¿será que va a ser así o lo otro? Porque la Biblia, o sea, no viene de alguna suposición, sino que ¿qué es lo que está diciendo? Esto os digo siendo palabra del Señor. Él lo está diciendo, es la revelación, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y nuestra resurrección, la resurrección por el arrebatamiento, se basa en la muerte de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo. Y lo más importante, este conocimiento se nos ha sido dado a través de la revelación de Dios y ha sido claro a nosotros y establece nuevamente por la revelación de Dios. Aleluya. Por eso nos está diciendo que nos alentemos los unos a los otros. Debemos alentarnos unos a los otros. Por eso en este lugar, en esta tierra, no debemos pelearnos los unos a los otros, nosotros siendo creyentes. ¿Por qué? Porque nos esperan esos días felices delante nuestro. Y ese día es donde nuestro cuerpo será salvo completamente, redimido completamente. Y nos dice a nosotros, y nos está diciendo, ustedes espero que puedan hacer esto, que ustedes así puedan guardar su espíritu, su alma y su cuerpo cuando pues el Señor puedan así guardar irreversiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, les está suplicando, espero que ustedes puedan guardar esto. Y incluso en otro contexto un poco más fuerte, ¿qué los está diciendo? Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es amar al Señor. Si no aman al Señor, no pueden hacer esto. Si no aman, es anatema, o sea, que serán malditas. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Entonces, el cualquiera que no ame a Jesucristo será anatema. Y dice, el Señor viene. Y esto es Maranatá. Que el Señor, ven, el Señor viene. El Señor viene. E incluso una de las alabanzas que dice, conforme a mi anhelo y esperanza que nada seré avergonzado. Dice, como dice en esta palabra en Filipenses, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Así es como debemos llevar nuestra vida de fe. Tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Y también la persona que está llena de la esperanza de la resurrección no debe avergonzarse. La persona que está llena de la esperanza de la resurrección no debe traer dificultad a la iglesia o tampoco no debe calcular con las cosas de este mundo trayendo dificultad a la iglesia, sino aquellos que están llenos de la esperanza de la resurrección, que verdaderamente aman al Señor. Entonces, la verdad se esforzarán por la obra del Señor, por la iglesia del Señor en toda su vida. Y como aquellos que sueñan con la esperanza de la resurrección para que no sean avergonzados, como aquellos que han recibido la promesa de la esperanza de la resurrección y para que no sean avergonzados. Queridos hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús para que el poder y la autoridad de la resurrección de Jesucristo obre abundantemente en sus vidas y en sus hogares.
Les bendigo en el nombre de Jesús, que la alegría y la esperanza y el anhelo por el futuro, basados en esa muerte y la resurrección del Señor, obre abundantemente en cada uno de ustedes. Deseo que el poder de la resurrección se llene en nuestra iglesia, que el pecado y la muerte no obren dentro de nosotros. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, digamos, Señor, creo en tu resurrección, de que tú moriste y rompiste por completo con la autoridad de la muerte y que tú te has convertido en la esperanza en nuestra resurrección y deseo seguir esa esperanza y tú no nos dejes en ningún momento y espero que todos nosotros hasta el momento que nos llames a nosotros podamos prepararnos y así nosotros podamos ser esa iglesia y en el cual tú puedas complacerte y ayuda, Señor, que todos nosotros seamos llamados. Vamos a orar todos juntos. 주여 우리를 받으시고 역사에 주시옵소서. 주여 인도하시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 하나님 말씀 들은 우리 교회 ayuda, Señor, a todos nuestros miembros del día de hoy que escucharon tu palabra y ayuda, Señor, que todos nosotros tengamos un solo corazón y así 정말 거룩한 nosotros 역사에 의하여 podamos entender esa gracia que tú has realizado a través de tu muerte y resurrección. 정말 이제는 Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos tener esa esperanza de la resurrección y podamos seguirte fielmente, siendo revestidos con la misericordia y la fidelidad. 정말 부활의 소망을 갖고 Y ayuda, Señor, que todos nosotros, siendo personas que tenemos esa esperanza de la resurrección, y ayuda, Señor, a no ser avergonzados. 주님을 한없이 Y ayuda, Señor, que podamos amarte con todo nuestro corazón. Y así haz que ese poder que viene de ti esté lleno de nosotros y esto pueda dominar dentro de nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 하나님은 우리 주 Queridos hermanos, nuestro Señor, quien es nuestro Dios, está vivo. Él está vivo y se encuentra en el cielo. 영원히 살게 될 Y Él vivirá por toda la eternidad y de la misma manera nosotros también viviremos por toda la eternidad. Y el hecho de que Él está vivo y es una gran noticia para nosotros y así nosotros viviremos por toda la eternidad. Vamos a alabar. 다 같이 주 하나님 주 하나님 독생자 예수 날 위하여 오시었네 내 모든 죄 다 사시고 무덤에서 부활하신 나의 구세주 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길이 노하니 내
큰 삶의 기쁨 늘 충만하네. 좀 빨리 부르겠습니다. 주 안에서 거듭난 생명 도우시는 주의 사랑 참 기쁨과 확신 가지고 예수님의 도우심을 믿으며 살리에 살아계신 주 나의 작은 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내 발 들인 거하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 그 언젠가 주 될 때까지 주를 위해 싸우리라. 승리의 길 멀고 험해도 주님께서 나의 앞길 지켜주시리. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 할렐루야. 자, 우리 자리에 앉아주시기 바랍니다. Tomen asiento. Padre Dios, en esta hora 부활을 열어주신 하나님의 큰 은혜를 감사하여 tenemos esta hora de agradecimiento entregando esta ofrenda de la resurrección. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos aquellos que ofrendarán, ayuda, Señor, que estén llenos de esa esperanza de la resurrección. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros así podamos entregar nuestra fe verdadera delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 그가 우리를 향해 걸으신다. 자랑스런 배
너 꿈속에서 보았던 평화의 땅 아버지가 돌보시고 함께 계시는 아름다운 나라 그곳에서 새싹처럼 돋아나 성전을 누리는 우리 다가오는 그날을 노래하네 그가 우리를 향해 걸으신다 자랑스러운 백성들아 새 옷을 입고 기뻐하라 그가 우리에게 평화를 주신다 주의 사랑에 감격하여 모두 하나님을 사랑하자 평강의 왕 다르고 풍성한 당신의 나라를 이루시네 구름 넘어 봄비처럼 오신 평강의 왕 다르고 풍성한 당신의 나라를 이루시네 그가 우리를 향해 걸으신다 자랑스러운 백성들아 모두 하나님을 사랑하자 하나님 아버지, Padre Dios, te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo al entregar este culto de la resurrección, siendo familia de la Iglesia Songna. Te queremos pedir todas las personas que han dado esta ofrenda de resurrección. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han ofrendado individualmente o como familia, recuerda, Señor, a cada uno de ellos y el corazón de cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que no haya ninguna abertura para el pecado o la muerte, sino que estén llenos de la esperanza. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado esa ofrenda de la resurrección. Que esa bendición esté en cada uno de ustedes y en todas sus familias. Aleluya. Vamos ahora todos de pie. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en sus vidas y en sus familias por todos los siglos. Amén. Y queridos hermanos, gracias